Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes a todos los oyentes que ya se encuentran en sintonía del Vocero Tributario a través de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. En la edición central de su noticiero, les estaremos contando que el Gobierno Nacional se ampara en el artículo 339 de la Constitución Política del Estado para acceder a más de 2.000 millones de bolivianos para enfrentar el COVID-19 en el país, así como también reactivar la economía. Por otro lado, el Banco Unión entregó el primer desembolso para el crédito 123 que ayudará a las microempresas para salir adelante. Yesid Miranda y Verónica Tapia, anfitriones de este espacio informativo, les reiteramos la bienvenida y les invitamos a escuchar nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Gobierno Nacional se ampara en el artículo 339 de la Constitución Política para poder acceder a más de 2.000 millones de bolivianos para emprender tareas contra el coronavirus y reactivar la economía. El Banco Central de Bolivia afirma que se precisan los créditos externos para la reactivación económica. Banco Unión entrega el primer desembolso del crédito 123 para reactivar una microempresa. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene 3 ventanillas de cobranza en sus oficinas de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia reporta 1.146 nuevos casos de coronavirus y la cantidad de decesos sube a 73 en un solo día. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. El ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, detalló que con la declaratoria por decreto de calamidad pública, el Gobierno Nacional podrá acceder a un monto de hasta 2.109 millones de bolivianos, cifra que representaría el 1% del presupuesto general del Estado 2020. Este dato es muy importante porque el artículo 339 de la Constitución Política del Estado establece que el presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el presupuesto general. Para el año 2020, en el presupuesto consolidado, se estableció un total de 210.911 millones de bolivianos, de los cuales el 1% son 2.100 millones de bolivianos. El Gobierno Nacional declaró calamidad pública en todo el territorio nacional mediante el Decreto Supremo 4301 con el propósito de atender necesidades impostergables de carácter económico ocasionados por los efectos negativos del coronavirus. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá tramitar ante el Banco Central de Bolivia un crédito en favor del Tesoro General de la Nación, a fin de continuar con la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus. Mientras que el artículo 22 de la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia, del 31 de octubre de 1995, especifica que el Banco Central de Bolivia no podrá otorgar crédito al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo, excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro Nacional con voto favorable de 2/3 de los miembros presentes en reunión de su directorio bajo las siguientes causas: para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional declaradas mediante decreto supremo, y para atender necesidades transitorias de liquidez dentro de los límites del programa monetario. Sobre este tema, el ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, explicó que el decreto sobre calamidad pública tiene carácter preventivo, porque hasta el momento la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no aprobó la línea de crédito externo gestionado por el Gobierno Nacional. Estamos queriendo nosotros prever y precautelar
las finanzas estatales y poder garantizar el financiamiento de la pandemia y de las consecuencias que tiene esta pandemia sobre la economía. Esa es la idea de este decreto. No es un decreto de un cheque abierto y que no tenga un límite, sino más bien todo lo contrario. Es un concepto claro de responsabilidad fiscal y obviamente lo que sí necesitamos es prever ante la coyuntura tan difícil que se nos está poniendo y tan irresponsable y insensata del bloqueo del financiamiento externo. Cualquier otro país del mundo, si usted ve, querido César, está siendo financiado desde el exterior, porque claramente las fuentes internas de cualquier país del mundo que no se ha desarrollado está recurriendo a este tipo de mecanismos para poder enfrentar los temas de la pandemia y los efectos y las consecuencias de la misma. El ministro de Economía dejó en claro que otros estados disponen de crédito externo para afrontar el coronavirus, pero en este momento Bolivia ve limitada su capacidad de acceso a esa clase de préstamos por el bloqueo político del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Reiteró que el gobierno nacional prevé invertir los recursos del crédito externo en tareas contra el coronavirus y sus consecuencias en la economía nacional, que no pueden esperar, porque cada día que pasa la situación de los bolivianos desmejora tanto en el ámbito social como en el económico. El Banco Central de Bolivia se sumó a la presión para la aprobación legislativa de los créditos de organismos internacionales, tal como pide el gobierno. Mediante un comunicado, el ente emisor afirmó que el uso de estos recursos es necesario para la reactivación ordenada de la economía y preservar la estabilidad macroeconómica. Según el Banco Central de Bolivia, el impacto de la pandemia en prácticamente todas las economías del mundo es mayor del esperado. Los necesarios cierres sanitarios afectaron los ingresos de las familias, empresas y estados y han obligado a estos últimos a emprender considerables gastos en el ámbito de la salud, así como grandes programas de apoyo para sus aparatos productivos. Añade que estos gastos fueron asumidos en gran parte por fuentes internas, donde los bancos centrales asumieron el protagonismo. Empero, con la reacción de la comunidad internacional, los países han recurrido al financiamiento externo. En el caso de Bolivia, el Banco Central respondió otorgando liquidez al sistema financiero, aplicando medidas para mantener la cadena de pagos en funcionamiento y apoyando al sector productivo y hogares con créditos que tienen históricas tasas bajas de interés. Pero es claro que una reactivación ordenada y efectiva a la crisis sanitaria demandará aún más esfuerzos. Sin embargo, el directorio del Banco Central de Bolivia señala de manera enfática que para lograr esto son necesarias inyecciones de recursos frescos a la economía, los cuales deben provenir fundamentalmente del exterior. Además, en un comunicado, el ente emisor pide un esfuerzo entre el sector privado, el gobierno y el Banco Central de Bolivia, y un entendimiento entre los poderes del Estado, y solicita que para preservar la estabilidad macroeconómica y los necesarios equilibrios se utilice financiamiento internacional, coadyuvando a viabilizar la implementación de medidas monetarias y fiscales expansivas, como se está realizando en el resto de los países en aras de la reactivación económica. La Razón recordó que el 21 de julio el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, admitió que el Tesoro General de la Nación desde hace 4 meses no registra ingresos porque hasta el pago de impuestos se paralizó en medio de la pandemia. Entonces, la única forma para poder subsistir es con créditos. No hay que olvidarse que son más de 4 meses donde no se paga impuestos. No hay entrada al Tesoro General de la Nación, no hay ingreso. La única forma de poder subsistir es con crédito. Pasa lo mismo que un ciudadano boliviano. Si no le pagan su sueldo en el primer, segundo, tercer, cuarto mes, tiene que recurrir pues a un banco para sacar un crédito y poder sustentar a la familia. Banco Unión realizó el primer desembolso del crédito 123 por un monto de 68.600 bolivianos en la agencia El Prado de la ciudad de La Paz, solicitado por Luis Eduardo Salas Pariente, un microempresario de metalmecánica para publicidad, quien solicitó el préstamo para reactivar su actividad económica. En un comunicado oficial, la entidad bancaria especificó que el crédito se destinará a la compra de materia prima de industria nacional para elaborar pediluvios en esta etapa de emergencia sanitaria.
El 16 de julio el gobierno informó que la población en su conjunto y las empresas formales e informales podrán acudir al Banco Unión para acceder al crédito 123, que tiene una tasa de interés anual del 3%, con la finalidad de promover la demanda y oferta de productos y servicios nacionales. El gerente nacional de negocios de Banco Unión, Andrés Gumucio, dijo que desde el lanzamiento del crédito 123, varias personas y microempresarios se apersonaron a esa entidad bancaria para recabar los requisitos del préstamo con el interés del 3%. Las personas interesadas pueden consultar en Banco Unión sobre el registro en ProBolivia y los datos que requieren para ser proveedores de productos o servicios nacionales, o beneficiarse del mismo como consumidores de microcréditos para capital de operación y crédito de libre disponibilidad. El crédito 123 se otorgará a los consumidores financieros interesados en adquirir productos y servicios de producción nacional, mientras que los proveedores deben estar registrados en la base de datos de ProBolivia y tener una cuenta activa de recaudación o desembolso en Banco Unión. En sus 2 gerencias distritales de la ciudad de Santa Cruz, el Servicio de Impuestos Nacionales dispone de 3 ventanillas de cobranza para el pago exclusivo de tributos nacionales, como el impuesto sobre las utilidades de las empresas y el impuesto a las transacciones. Nuestra compañera de trabajo, Dunia, nos tiene la información acerca de este tema. Adelante, Dunia. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Desde Santa Cruz de la Sierra les saluda Dunia Luque. Bueno, el Servicio de Impuestos Nacionales, con el propósito de facilitar el pago de tributos en coordinación con Banco Unión, Banco Sol y la plataforma del Banco Nacional de Bolivia, ha implementado ventanillas de atención al contribuyente para el pago exclusivo de impuestos nacionales en todas sus gerencias y agencias a nivel nacional. Más información al respecto nos proporcionará la servidora pública Gabriela Arauco, quien nos comentará al respecto. Buenas tardes, oyentes del Vocero Tributario. Efectivamente es así, ¿no? Actualmente la gerencia Santa Cruz 1, ubicada en la calle Vallivian número 50, se cuenta con la habilitación de una ventanilla del Banco Unión. Asimismo, en la gerencia distrital Santa Cruz 2, la cual se encuentra ubicada en la avenida Ovidio Barberí número 700, tenemos y contamos con 2 ventanillas también del Banco Unión. Asimismo, el Banco Unión nos brinda otra herramienta a través del servicio de Uninet, a través del cual el contribuyente puede hacer el pago de todos sus tributos que son generados por las declaraciones juradas y asimismo todas las boletas de pago que puedan corresponder a diversos conceptos de impuestos, los cuales pueden ser cancelados directamente sin la necesidad de ir a una institución financiera. Así también es importante mencionar que contamos con la plataforma del Banco Nacional de Bolivia, en el cual también ahora está habilitada la opción de pagos de los tributos nacionales. Todo esto un servicio que está y presta, ¿no?, al contribuyente la comodidad de realizar cualquier transacción a través de su portal, siempre y cuando tenga una conexión a internet, desde el lugar que usted se encuentra, puede ser de su casa u oficina, sin necesidad de acudir a ninguna entidad financiera, ¿no? De esta manera podemos compartir esa información y, bueno, invitar a todos los radioescuchas que puedan apersonarse y conocer más de estos productos y servicios que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales. Muchas gracias, Gabriela. Una información bastante importante considerando la etapa que nos encontramos por la emergencia sanitaria del COVID. Aprovechando que estamos en la plataforma de la calle Vallivian, tomaré conexión con algunos contribuyentes que han venido a realizar el pago de sus obligaciones tributarias. Bueno, es bienísimo, ¿no? Porque eso facilita más que todo bueno, para los que venimos a pagar o las personas que van a pagar para no hacer mucha cola en las sucursales del Banco Unión, pues, ¿no? O sea, mientras haya más sucursales, ¿no? Para el cliente, para sus clientes, para nosotros los contribuyentes mejor. Muy acertado, le diré, porque así uno no está esperando tanto tiempo en un banco, ¿no? Y aquí es más amplio, está al aire libre en esta época, sobre todo que necesitamos ventilación. Me parece muy bien.
La Administración Tributaria continúa trabajando para mejorar el servicio a los contribuyentes de todo el país con la habilitación de nuevos servicios como las ventanillas de cobranza en oficinas del SIN. Una pausa, enseguida retornamos. El bolsillo tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes resto con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2019 que este 31 de julio vence impostergablemente el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. También deben cumplir con la presentación física y digital de estados financieros, memoria anual, información tributaria complementaria e información de precios de transferencia según corresponda entre el 13 y el 22 de julio, de acuerdo con el último dígito de NIT. Recuerde, el plazo para pagar el IUE vence impostergablemente este 31 de julio. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Social. Gracias por continuar en sintonía del vocero tributario a través de Radio Cultura Tributaria. El Ministerio de Salud reportó la noche de este martes 1.146 nuevos contagios de coronavirus en Bolivia, cifra con la cual el país llegó a 72.327 casos positivos, mientras que el número de víctimas fatales llegó a 2.720, luego de que este martes se notificaron 73 decesos por COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el departamento de Santa Cruz registró 431 nuevos contagios, La Paz 215, Cochabamba 206, Tarija 193, Oruro 37, Chuquisaca 27, Beni 20, Potosí 15 y Pando 2. Con esas nuevas cifras, el departamento de Santa Cruz acumuló 33.084 contagios, La Paz 14.618, Cochabamba 8.310, Beni 5.315, Tarija 3.387, Oruro 2.859, Chuquisaca 1.921, Potosí 1.458 y Pando 1.375. Según el reporte oficial, de los 73 decesos registrados esta jornada, 33 pertenecían a Santa Cruz, 19 a Cochabamba, 11 a Chuquisaca, 3 a Oruro, 3 Tarija, 1 Beni, 1 La Paz, 1 Pando y 1 a Potosí. El alcalde paceño Luis Revilla aseguró que el comité científico que forma parte del Comité de Operaciones de Emergencias Departamental entregó un informe técnico en el cual ratifica la sugerencia de volver a la cuarentena rígida al menos por 2 semanas debido al incremento de personas contagiadas con coronavirus en La Paz.
Además, una cuarentena rígida ayudaría en las operaciones de rastrillaje planificadas para La Paz y favorecería la entrega de 100.000 kits de medicamentos a las familias, declaró Revilla a la Red 1. Los médicos, los científicos están recomendando que se produzca en La Paz la cuarentena rígida y que eso nos ayude a varias cosas. Primero, a darle un respiro al sistema de salud, por supuesto evitar que la cadena de contagios se siga incrementando, pero también nos va a permitir llevar adelante un rastrillaje enorme que estamos planificando en La Paz y en el Alto en el curso de los siguientes días. Sí, no hemos definido fecha todavía ni para la cuarentena ni para el rastrillaje, porque hay varias cosas que se tienen que hacer. El alcalde paceño aclaró que el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental tiene entre sus tareas fijar fechas de inicio de cuarentena y rastrillaje. Por eso el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz todavía no tomó decisiones en ese sentido. Para entregar los 100.000 kits de medicamentos, la alcaldía paceña declaró situación de emergencia sanitaria, que es una alerta roja a nivel municipal que le permitiría modificar su presupuesto. De acuerdo con Página 7, la resolución ejecutiva 130/2020 del Ejecutivo Edil establece lo siguiente. La Paz se encuentra con un riesgo alto de contagio, que de acuerdo con los datos de la situación municipal, la capacidad instalada hospitalaria ya fue sobrepasada en un 100%. Además, según las proyecciones estimadas, se debe considerar que la epidemia puede durar un tiempo aproximado de 8 meses, con probabilidad de tener mayor duración. Por otra parte, el alcalde Revilla guarda aislamiento sanitario junto con su esposa Maricruz Rivera por contagio de coronavirus. Sobre este tema, la autoridad edilicia afirmó que su cuadro clínico no muestra virulencia elevada y por el momento su salud se encuentra en un rango estable, al igual que el de su esposa. En otro rubro de las informaciones, la misión en Bolivia de la Organización de Naciones Unidas reprobó la agresión contra medios de información y personal de salud durante la movilización de la Central Obrera Boliviana contra la postergación de elecciones. El derecho a la reunión pacífica es clave en democracia. Su relevancia amerita que la prensa pueda darle una cobertura libre de toda agresión. El trabajo periodístico y sanitario debe ser respetado por todos y todas. Se reprueba agresión contra medios y personal de salud en el Alto, dijo el organismo internacional a través de sus cuentas en redes sociales. La mañana de este martes, miles de personas marcharon desde Sencata a la Ceja del Alto, convocadas por la Central Obrera Boliviana, contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar las elecciones generales para el 18 de octubre. Según La Razón, algunos manifestantes acusaron a periodistas de haberse vendido al gobierno de Yanine Áñez. En otro incidente, usuarios de redes sociales publicaron un video en el que se ve a una persona atacar una ambulancia, a la cual arranca el espejo retrovisor frente a la pasividad de otros manifestantes. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó de salvajismo de los fracasados esas acciones de violencia. Primero la cordura, la gente se ha dado cuenta de que salir a movilizaciones en un momento como el que estamos era matar gente, llevar a morir gente, a contagiarse gente, y ha fracasado la movilización. Lo que queremos condenar es esas imágenes que se ven en algunos canales de televisión de delincuentes agrediendo ambulancias, rompiendo vidrios, rompiendo los bienes del Estado. Esos son los hijos de Evo Morales, esa gente que él la vuelve beligerante para que le haga daño al pueblo. En la frustración de no haber podido generar lo que él quería generar, una convulsión, simplemente mandan a agredir ambulancias. Sobre este mismo tema, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo también calificó de inadmisibles los actos de violencia contra trabajadores de la prensa y personal de salud. En las últimas, se supo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen inició el trabajo para identificar al autor de la violenta agresión a la ambulancia, mediante el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad y testigos presenciales. Ahora te presentamos Panorama Político. Al salir de la primera reunión luego de la vuelta al Palacio de Gobierno, la presidenta Yanine Áñez calificó de irresponsable y canallesca la movilización de la Central Obrera Boliviana contra la postergación de las elecciones. No solamente es irresponsable, sino canallesca. No tenemos que pensar solamente en política, dijo la mandataria al ser consultada sobre las marchas y concentraciones que hubo este martes en la Ceja del Alto. En el país, nosotros lo estamos sufriendo. Imagínese la ciudadanía cómo está de preocupada, la gente del campo cómo está de preocupada.
obviamente de que vamos a seguir trabajando, y el pico de la pandemia lo tenemos ahora en la ciudad de La Paz, en el occidente boliviano, y estamos tratando de ayudar a todos los bolivianos y las bolivianas, porque eso es lo que se necesita ahora. Pensar en otra cosa en este momento, créanme que es canalla, pero nosotros vamos a seguir trabajando y decirle a los ciudadanos bolivianos que no están solos, que su gobierno está trabajando para eso. Miles de personas, incluso de varias regiones del país, se movilizaron en el Alto, donde confluyeron contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. La presidenta Áñez volvió este martes al Palacio de Gobierno luego de más de 2 semanas de haberse aislado al saberse contagiada de COVID-19. Además, la mandataria reclamó una vez más a la Asamblea Legislativa, dominada por el Movimiento al Socialismo, la aprobación de créditos internacionales destinados a la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en el país. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes. En deportes, desde el punto de vista epidemiológico, en el mejor de los casos, el fútbol boliviano volverá a competir a partir de noviembre o diciembre, adelantó René Saonero, asesor del Ministerio de Salud, quien calculó que los partidos con público volverían en marzo o abril de 2021. El Ministerio de Salud informó que hay más de 70,000 contagios de coronavirus en el país. No tenemos una programación de regreso a la competencia porque todos los clubes tienen que adaptarse de acuerdo al protocolo aprobado. Pero si nosotros vemos que la curva ascendente de los casos de COVID será en septiembre y se mantendrá una meseta de casos altos, eso quiere decir que los casos comenzarán a bajar en noviembre, en el mejor de los casos, explicó Saonero. Lo que ha hecho es aprobar los protocolos de bioseguridad para poder entrar desde el momento, desde la infraestructura, el momento de entrar a los entrenamientos, el protocolo médico, y son las normas que tiene que seguir cada uno de los equipos, empezando desde la selección nacional hasta el último equipo que tiene el país. En realidad, estos protocolos tienen que ser adecuados por cada uno de los equipos, inclusive de la selección nacional. Primero para ver dónde van a entrenar, o sea, la infraestructura, dónde están, tiene que ser adecuada y tiene que cumplir con todos los requisitos que dice el protocolo. Lo que quiero decirles, la aprobación del protocolo no quiere decir que ya tienen el permiso para ir a jugar directamente. Tienen que adecuar sus protocolos para que sean aprobados a través de la Federación y el Viceministerio de Deportes, que tienen que hacer un checklist. Solamente es un control de que los equipos que vengan del exterior tienen que cumplir con las estrictas medidas de cumplimiento del protocolo de ingreso a nuestro país, ya que también están viniendo de países donde hay un alto nivel de contagio. Así que hay cosas que hay que cumplirlas para poder decir que ya están pudiendo entrar a todo esto. Está vigente el decreto supremo que prohíbe los espectáculos deportivos, culturales y religiosos. Una vez que ese instructivo sea levantado, viendo que la pandemia esté bajo control, se podrá aplicar los protocolos. El regreso de los entrenamientos en conjunto dependerá de las disposiciones municipales respecto a la implementación de la cuarentena rígida. Los protocolos de bioseguridad de la selección, junto a los requerimientos de Bolívar y Wilstermann, fueron aprobados por los Ministerios de Salud y Deportes, viendo la necesidad que tienen para regresar a los entrenamientos y atender sus compromisos internacionales. Saonero advirtió que los partidos con público volverán casi a mediados del 2021. Los encuentros de fútbol pueden volver a finales de este año, pero los partidos con público tendrán que ser por lo menos a partir de marzo o abril, no será antes, señaló. Sobre ese mismo tema, el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monge, afirmó que todavía no se tiene una fecha exacta para la reanudación del campeonato profesional en el país. Hasta el momento no hay una palabra oficial que determine una fecha exacta del retorno a las actividades deportivas en nuestro país, pese a que 3 equipos ligueros ya cuentan con los permisos necesarios para iniciar sus entrenamientos en su respectiva instalación. Además, en entrevista con Tigo Sport, Monge aclaró que no hay una reglamentación para adecuar los escenarios deportivos cuando Bolívar, Wilstermann y la selección nacional enfrenten sus respectivos torneos internacionales. Preocupados por lo que está sucediendo, preocupados por
por cómo se están planteando las cosas, porque, bueno, hace unos días sale a declarar un personero del ministerio y dice, en 10 días podrán los clubes volver a entrenar. Anoche sale en otra entrevista y dice, en noviembre van a poder volver. O sea, no entiendo si vamos a poder en 10 días, en noviembre. No sé qué es lo que sucede con el tema Bolívar, Wilstermann. Una preocupación muy grande que tenemos con el tema selección. ¿Van a poder jugar estos clubes? ¿No van a poder jugar? ¿Van a poder entrenar? ¿No van a poder entrenar? ¿Cuál es la situación real de lo que está en este momento sucediendo? Ya tenemos el protocolo aprobado de cómo llegarás al escenario deportivo, cómo tendrá que estar dispuesto el escenario deportivo. No entiendo, si tenemos ya un protocolo aprobado, ¿por qué nos dicen que no vamos a poder empezar a competir si ellos mismos ya están aprobando los protocolos para poder reiniciar actividades? Quisiéramos que la verdad el ministerio se pueda manifestar y nos diga, bueno, ¿se puede o no se puede? Porque en este momento tú no sabes si vas a poder o no vas a poder. En otras noticias, el aumento de los casos de coronavirus en el país sigue generando información en el ámbito deportivo. El presidente de Always Ready, Fernando Costas, afirmó que aún no es tiempo de que vuelva el fútbol. Queremos, pero no nos equivoquemos. Sería muy imprudente y riesgoso intentar regresar. Aguantemos un poco más. Lo más duro de la pandemia está empezando, señaló. Sostuvo que por más necesidad y ansiedad que se tenga por volver, es muy riesgoso que los equipos reanuden prácticas, porque el pico de la pandemia sigue en ascenso. Aseguró que su club tiene las máximas condiciones para que el plantel vuelva a entrenarse, pero considera que no es correcto arriesgar cuando el virus está en plena expansión. Tomamos todas las previsiones según protocolo de bioseguridad para volver a entrenar, pero no nos asegura nada. Sí, sin juntarnos fuimos el club más golpeado por el COVID-19, con tantos infectados que más se está recuperando, cuestionó el dirigente. Confesó que con el cuerpo técnico pensaron pedir a los jugadores regresar a La Paz, pero con la evolución de la pandemia se paró esa decisión. Admitió que nadie quiere otorgar ventajas y que si bien es posible que Bolívar y Wilstermann vuelvan antes, es porque están en Copa Libertadores, pero esa circunstancia podría haberle tocado a cualquier club. Nuestra posición es esa. Somos enfáticos en decir que Always quiere esperar los tiempos prudentes para volver y así evitar alguna tragedia, sustos y sufrimientos, aseguró el titular de la Banda Roja. Según La Razón, comentó que entre tanto el plantel alteño seguirá entrenándose mediante las plataformas digitales y que una vez baje la intensidad de la pandemia se programará el regreso a La Paz. Hasta aquí las noticias deportivas en el Vocero Tributario. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Antes del cierre, a nombre del Servicio de Impuestos Nacionales y de todo el equipo del Vocero Tributario, queremos hacer llegar nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera de trabajo Karen Montevilla por la irreparable pérdida de su señor padre. Paz a la familia en estos momentos de dolor. Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo de Dios los acompañen y fortalezcan. Con el Vocero Tributario será hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.